Retomamos el tema en el comienzo del programa que planteábamos del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Seguimos hablando con su compañero de tareas en aquella oportunidad, el periodista Gabriel Michi, quien nos va a comentar también la instancia judicial de la causa. Gabriel, la justicia, ¿qué papel ha cumplido en toda esta etapa? ¿Ha habido idas y vueltas? ¿Han pasado tantas cosas? Bueno, la causa tuvo una enorme ventaja que al principio parecía una desventaja, que era por donde había ocurrido el crimen, el juzgado que tenía intervención era el juzgado de Dolores, ¿no? Un juzgado penal de Dolores. Y el juez, que era el juez José Luis Macchi, era un juez pueblerino, un juez que obviamente nunca le había caído una causa de semejante envergadura. Y eso decíamos, al principio a nosotros nos parecía que lo que hacía era relantizar en cierta medida la investigación. Pero en definitiva terminó siendo un juez probo, un juez que finalmente no soportó las presiones, soportó los ataques y todo tipo, e investigó mucho más a fondo que si lo hubiese hecho un juez más permeable a causas importantes, ¿no? Entonces, en ese punto fue una gran ventaja. Después fue, cuando se terminó la instrucción, la causa tuvo un juicio oral con el Tribunal Federal el Tribunal Oral de Dolores, la Cámara Penal de Dolores, que en febrero del 2000 condenó a los asesinos, a todos ellos a penas de reclusión perpetua o prisión perpetua según el caso, ¿no? Y lo que vino después, los asesinos apelaron esa sentencia y lamentablemente cayó en una sala del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires con dos jueces vergonzosos para la justicia que eran Piombo y Salliargués, que se hicieron famosos por ejemplo, considerar que un chico de 6 años había sido violado porque tenía tendencias homosexuales, ¿no? A ese nivel, ¿no? Justificándolos a los victimarios. Bueno, lamentablemente cayó en esa sala y esos dos jueces lo que hicieron fue cambiarle la carátula de la causa y con eso bajarle las sentencias, no bajarles el monto de las condenas. Y después, con el accionar del 2 por 1 y la buena conducta y demás, a los 8 años, en realidad entre los 7 y 8 años, empezaron a salir en libertad. Y el que más tiempo pasó en prisión, que fue Gustavo Preyeso, el policía que asesinó a José Luis, pasó dentro de prisión 13 años. Después tuvo prisión domiciliaria y después libertad condicional. Pero en prisión estuvo 13 años, nomás, pese a que eso obviamente fue apelado ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires revocó el fallo de casación y volvió al fallo anterior. Ellos apelaron nuevamente y fueron a la Corte Nacional y la Corte Nacional ratificó todo esto, pero en el tiempo del proceso de las apelaciones ellos gozaron del privilegio de estar en libertad y después ya se había vencido la condena, ¿no? Hoy están todos libres, ¿no? Claro. Hoy están todos libres. El reclamo nuestro era justamente que se cumpla una reclusión perpetua real, digamos, que no se computen los años que estuvieron en libertad condicional o con prisión, con prisión domiciliaria es más difícil, pero sí en libertad condicional, porque aparte muchos de ellos infringieron las normas que les establecieron para cumplir o para tener esa ventaja de estar escarcelado, ¿no? Uno participó de una red de drogas, otro no estaba en su domicilio cuando lo fueron a notificar. Hubo un montón de irregularidades por las cuales se justificaría que le revoquen los beneficios, ¿no? Pero están todos libres. Claro, ¿cómo impactó el suicidio de Yabrán? Bueno, el suicidio de Yabrán se produjo el 20 de mayo de 1998. Yabrán se escapa cuando finalmente el juez Macchi decide pedir su captura a partir de que se quiebra la esposa de Gustavo Preyeso y confiesa que su marido
fue el que asesinó a José Luis y que fue por orden de Chabrán. Ya había muchísimos elementos en la causa, pero eso fue determinante. Ahí le piden la captura, Chabrán se fuga y 4 días después se termina suicidando en esa estancia en Entre Ríos. Obviamente caduca la acción penal contra él por haber fallecido, y cuando se hace el juicio oral entre el 14 de diciembre del 99 y el 2 de febrero del 2000, el fantasma de Chabrán estuvo permanentemente presente. De hecho, en la sentencia, tanto en la presentación de la Fiscalía y de la querella, como en la sentencia, quedó en claro que había un gran ausente en esa causa, y en ese momento del juicio, mejor dicho, que era Chabrán, justamente como autor intelectual del crimen. Es decir, no se lo pudo condenar porque estaba muerto, pero en el expediente y en el fallo quedó claro que él había sido el ejecutor el que había dado la orden, ¿no? Cuando fue publicado, ¿con qué te encontraste en la calle? Bueno, primero que nada me impresionó mucho, primero que nada el tema de la gente que se acercó y me dijo básicamente que me recordaba cómo ellos habían vivido como ciudadanos comunes, el caso Cabezas, las marchas en las que habían participado, el sentimiento que todavía estaba vivo a pesar de 20 años que habían pasado. Y una frase que me dijo Gladys Cabezas cuando presenté el libro, que fue en el marco en el Congreso de la Nación, que ella dijo ante la gente que estaba en la presentación del libro que ella estuvo por años tratando de entender por qué había pasado lo que había pasado con su hermano, por qué lo habían matado, y que en cierta medida el libro le sirvió para poder entender eso. Y para mí esa cuestión ya valió la pena el libro simplemente por ese comentario. La verdad es que a nosotros, creo que gran parte por la presión pública, por la presión que hicieron los medios de comunicación y el periodismo, logramos que haya justicia en un primer momento, ¿no? Logramos condenas que lamentablemente en otras causas quedan impunes, ¿no? Y pasan muchos años. Y nosotros logramos condenas relativamente en poco tiempo. Pero después vino todo lo demás que mostró las miserias que tiene la justicia hoy, ¿no? Y cómo está a contramano de la sociedad, porque que hoy en la sociedad todavía esté tan vigente el no se olviden de Cabezas, y que la justicia le haya dado la espalda de esta manera a la memoria de José Luis, es muy sintomático, ¿no? Es como que van por carriles diferentes las preocupaciones de la sociedad con las preocupaciones que tienen los jueces. José Luis se convirtió, te decía antes, en una especie de símbolo de la Argentina, y a mí me impresiona particularmente. Hice un mapa de todos los lugares en el país que recuerdan a José Luis Cabezas, con geolocalizaciones, y más de 70 lugares en el país, ya sea calles, barrios, plazas, los que llevan el nombre de José Luis Cabezas, y es muy impactante para nosotros verlo convertido en ese símbolo de gente que jamás lo conoció. Ahí mismo en la provincia de ustedes hay varios lugares que le recuerdan a José Luis. Por ejemplo, ahí en Villanueva, frente a Villa María, está la primera calle que llevó el nombre de José Luis Cabezas, y donde todos los 25 de enero los colegas hacen un sentido homenaje. Así que para mí eso es súper emocionante. Y también un barrio, Gabriel, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Exactamente, un barrio muy humilde, que empezó siendo una especie de villa de emergencia, ahí muy cerca de La Plata. Yo estuve el último 25 de enero, estuve ahí en el barrio, con la gente de ese barrio, que de corazón le salió ponerle a esa barriada que recién empezaba, justo en 1997, el nombre de José Luis Cabezas, y justamente el 25 de enero, a una especie de salón comunitario que hay ahí, de múltiples, le pusieron con la gente de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos, un mural con la cara de José Luis, y obviamente lleva el nombre de José Luis Cabezas, y nos dijeron algo muy, muy lindo, que fue que para ellos ese 25 de enero que pasó era como un hecho fundacional para el barrio, iban a tomarlo como referencia fundacional para el barrio.